Soy Aluba Calderón. Y yo soy Carlos Salas y les damos la bienvenida a nuestro programa Ajedrez Empresarial. Ajedrez Empresarial. Innovando con estrategia. ¿Comenzamos? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos y les agradecemos que nos acompañen en un programa más de Ajedrez Empresarial. Y como siempre traemos para ustedes invitados de alta gama y de gran interés para ustedes que nos están escuchando. Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos. Muchas gracias por la invitación. Gracias también por aceptar. Y pues el día de hoy estamos con un invitado especial, Víctor Holguín, experto en la parte de ciberseguridad, tecnología. Por ahí estamos colaborando también dentro del clúster de tecnología aquí en Querétaro. Entonces es algo muy importante que creo que son temas que al día de hoy están en boga, que los vivimos, los palpamos, la parte de la ciberseguridad, la inteligencia artificial. Y bueno, Víctor, pues vamos el día de hoy a platicar un poco más, que nos puedas comentar más acerca de qué es lo que debemos hacer, qué opciones de mejora podemos tener en esta parte, ¿no? Pero, y los retos. Carlos, que nos platique un poquito quién es Víctor Holguín, qué estudió, qué le apasiona y por qué hablar de ciberseguridad es importante, y sobre todo este tema, como lo dice Carlos, que es nuestro día a día, pero poco a veces nos informamos. Así es. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Como ya lo acaban de comentar, mi nombre es Víctor Holguín. De profesión soy ingeniero químico de la Escuela Superior de Ingeniería Química del Politécnico, y ahí empezó gran parte de mi pasión. En la propia universidad, en la materia de métodos numéricos, que es, digamos, como el inicio de la inteligencia artificial que conocemos ahora, okay. Pero en aquel tiempo era la automatización. La automatización era la reproducción de los fenómenos científicos y cómo podíamos entender su funcionamiento en el universo. Uh-huh. Entonces, ahí fue donde me apasionó, me atrapó completamente. Y seguí haciéndolo aún estando en la carrera y fuera de ella, porque métodos numéricos era solamente una materia dentro de toda la currícula, un semestre. Pero yo me seguí hasta el último semestre programando, haciendo diseños, haciendo simuladores. Y obviamente eso era parte de mi diversión. Era una tonta diversión de... ¿Era un pasatiempo? Un pasatiempo de ver cómo explotaba de forma controlada un reactor o una planta, nada más para ver los límites de la ciencia, pero nada más. Ojalá hubieran sabido más personas qué se podía hacer con una simulación para entender o para prevenir accidentes, porque eso era lo que a mí me apasionaba más, cómo entenderlo, cómo anticiparme, como una máquina del tiempo, imagínate. Víctor, por ejemplo, más o menos, estamos hablando de 15, 20 años que esto... Madre mía. Bueno, vamos a suponer que son 10 años. Ajá. Pero, por ejemplo, vamos a suponer, de los últimos 3 años, la evolución en la corre este sentido, o como dices tú, ojalá antes alguien se hubiera involucrado más, interesado más. Pero los primeros 6, 7 años de quien lo estudió y quien lo puso al servicio de... en comparación a los 3 años de los últimos 3 años que tiene nuestra era, ¿en qué velocidad ha cambiado tan rápido? Wow, hay algo llamado exponencial. Exponencial es una función matemática que tiene un crecimiento progresivo y cada vez más acelerado. Por eso le decimos algo exponencial. Pero en realidad lo que nosotros vemos es un fenómeno similar en cuanto a la velocidad. La inteligencia artificial que nosotros vemos, por ejemplo, por citar un ejemplo, que vemos hoy, cómo funciona, era inimaginable hace 3 años. Hace solamente 3 años. Era un sueño. Era cuestión de caricaturas, ¿no? Hace unos momentos lo platicábamos, ¿no, Carlos? Definitivamente, creo que sí ha crecido exponencialmente, como tú comentas. Pero precisamente a partir de este paso, y tú como comentabas, esa simulación es prácticamente como tener una bola de cristal, ¿no? Uh-huh. Y tratar de adelantarte a los sucesos. Al día de hoy, ¿cómo ves al día de mañana que vaya a estar la inteligencia artificial y qué retos
nos va a traer? Wow, es una excelente pregunta. En primer lugar, hay que entender que la inteligencia artificial es una simulación del razonamiento de los humanos. Es una forma de aprendizaje, un conjunto de algoritmos que van haciendo que exista o que un equipo de cómputo o una red neuronal vaya adquiriendo nuevo conocimiento a partir de uno ya establecido. Uno le da la información, los algoritmos de la inteligencia artificial los alinean para tener, digamos, un promedio del conocimiento y obtener uno nuevo, como que adelantarse un poco. Es ahí donde tenemos que tener mucho cuidado, porque así como nosotros decimos coloquialmente, hacemos castillitos en el aire o nos imaginamos nuestro futuro, también la inteligencia artificial se alucina. Así se le llama, alucinaciones. Okay. Trata de adelantarse porque estamos preguntando algo que no conoce y dice, bueno, pues con los datos que tengo, a mí me parece que debe ser, y viene la alucinación. Un ejemplo lo tenemos en los autos autónomos. Tesla y todos estos vehículos que tienen conducción autónoma, de repente hay videos donde vemos que el mismo dueño lo está retando y de repente el vehículo se pasa un alto. ¿Cómo es posible? Para nosotros es inconcebible porque tenemos una ética en el manejo y decimos, la luz roja se respeta, alguien nos puede multar, en fin. Pero la inteligencia artificial dice, bueno, es que no viene nadie, no puedo chocar, entonces no hay riesgo, no hay peatones, pues me la paso. Todavía no tiene esa conciencia, pero también agradecemos que la tenga, porque hay veces que el vehículo de repente se para en seco, no sabemos por qué, pero se da cuenta que viene por aquí un vehículo que iba directo a nosotros a chocar, ¿no? un niño que nosotros no vimos, y nos ayuda a preverlo. Entonces, son cosas que tenemos, con las que vamos a tener que convivir, y una recomendación que yo hago, sobre todo en un taller en el que me invitaron una gran amiga, a dar la parte de ciberseguridad en la parte de project management, asistido por inteligencia artificial, y lo que les digo es, no crean todo. Para poder manejar inteligencia artificial tenemos que tener mucha experiencia para saber en dónde se está alucinando y dónde tenemos que tener cuidado. Exactamente. Creo que el tema de inteligencia artificial, creo que hoy en esta velocidad exponencial en la que vamos avanzando y creciendo, avanzamos y crecemos en la utilización, en el consumo, ¿no? De la inteligencia artificial o de los elementos que utilizan la inteligencia artificial. Pero a lo mejor no estamos creciendo en esta parte de verdadera utilidad, ¿no? Porque como ahorita lo planteas, hay dos caras de la moneda, en donde el mismo auto puede ser un peligro, pero en su entorno dice, pues en mi entorno no hay peligro. Pero si entra la parte, pues, de valores, de ética y demás, pues dices, eso no debes de hacerlo. Pero cuando se para en seco el auto, pues ahí definitivamente es una seguridad que tú no alcanzaste a ver por tus mismas capacidades de ser humano. Así es. ¿No? Entonces, creo que la inteligencia artificial, como dicen ya por ahí, llegó para quedarse. Así es. Pero, ¿qué tiene que ver la inteligencia artificial con la automatización y la ciberseguridad? Wow, es una pregunta extraordinaria y te lo agradezco. En la escuela decíamos, el que pregunta es porque sabe. Y ahí viene cada una de ellas. En primer lugar, en la parte de la utilización, no viene a reemplazarnos. Va a reemplazar a quienes no la saben usar. Porque nos va a permitir hacer una gran cantidad de trabajo repetitivo que podemos ahorrarnos, pero no nos va a poder reemplazar porque tiene que tener un control. Alguien lo tiene que revisar. Entonces, no nos va a quitar el trabajo. Por ejemplo, en los 70s, cuando yo era niño, se decía que los robots iban a reemplazar a los humanos, y efectivamente reemplazan muchas actividades, y decían, si se generaliza el uso de los robots, todos los trabajadores perderían trabajo y no tendrían cómo ganar dinero porque no tienen el trabajo y comprar los insumos que está fabricando el robot. Y la verdad es que no ha sucedido. No. En voz del director de una empresa de robótica en San Luis Potosí, nos decía, cuando nosotros automatizamos con nuestros robots, lo que vemos es que en 2 años la empresa crece más del doble.
O sea, venía creciendo al 10, 5%, pero cuando integra la robótica, crece al doble, o sea, el 100% de crecimiento. ¿Por qué? Porque la parte repetitiva la siguen haciendo los robots, pero la parte interesante la empiezan a hacer las personas que antes hacían esas tareas repetitivas. Entonces, no nos van a quitar el trabajo. ¿Mm? Igual que ahora, hay muchos trabajos de tecnología que se necesitan, pero no lo tiene gente que no sabe. Y no se los quitaron, no les quitaron el empleo, más bien no se pudieron acomodar. Es diferente. Exactamente. Exacto. Y hablamos aquí de tener ese conciencia también para saber invertir, ¿no? Porque a veces no queremos invertir en esto, le tenemos miedo quizá, ¿no? A algo tan simple como esa parte de inteligencia, y más hablando de una empresa, porque digo, sabemos que a lo mejor no es tan económico, pero va a dar un gran resultado. Claro que sí, mira, yo lo pongo desde el punto de vista de la ciberseguridad, que es lo que acaban de preguntarme. Créanme cuando les digo que si nosotros no utilizamos la inteligencia artificial para defendernos, los atacantes sí la están utilizando y la están llevando al límite. O sea, llega un momento en que entender cómo defender a una empresa de alguien que tiene ese nivel de inteligencia y que está siendo asistido por inteligencia artificial es muy complicado. Hay determinados límites que impiden que la inteligencia artificial ande haciendo eso, pero sí se pueden hacer diferentes módulos para ir generando código y después uno lo junta fuera y se crea un nuevo ataque. O simplemente hay algo llamado, y estas palabritas que no me gustan, se llama prompt injection. El prompt injection, el prompt en una inteligencia artificial es el enunciado que nosotros, con lo cual cuestionamos a la inteligencia artificial para que nos dé un resultado. Pero podemos inyectarlo de determinada forma para engañar a la inteligencia artificial. Es posible y obtener un beneficio. Entonces, esa parte es la que tenemos que tener mucho cuidado en la parte ética. Pero si alguien lo está haciendo, pues más vale que nosotros también empezamos a utilizarla para defendernos. Y con las herramientas que se necesiten. No tenemos que hacer cosas inapropiadas. Hay forma de hacerlo y de defendernos. Por supuesto, y hablando de dineros y de esto, la verdad es que creo que, como todo, ¿no? Cuando es el boom y hay poco en el mercado, pues el costo es elevado. Pero, ojo, es importante considerar que hoy ya manejamos la inteligencia artificial a cualquier estrato, a cualquier nivel, a cualquier tamaño de empresa. Y con esta velocidad con la que avanza, pues cada día los costos van siendo a lo mejor un poco más accesibles. Sí. Pero, como tú lo decías al principio, tenemos que subirnos a ese tren, porque si no, sí nos vamos a quedar fuera. No porque nos quiten el trabajo, sino porque no nos estamos adaptando como empresa cuáles son aquellos procesos o esa utilidad de la inteligencia artificial que pueden venir a beneficiar nuestra empresa, nuestra productividad, y a nosotros como empleados nos ayudan a tener una mejor calidad de vida. Sí, de hecho es extraordinario lo que estás diciendo. Fíjate, vamos a hacer una cuenta muy rápida. ¿Cuánto cuesta una membresía de ChatGPT, por ejemplo? O algo similar. Aproximadamente $20 por usuario. 400 pesos mensuales. Entre 20 días a la semana que lo estamos usando. La verdad es que es muy económico tener 20 pesos diarios para invertir en alguien que nos va a ayudar. ¿Cuánto cuesta que nosotros, por hora, que nosotros nos autocapacitemos para mejorar, para perfeccionar nuestras capacidades? Estamos hablando fácilmente de medio día a la semana. Eso es mucho más caro que 20 pesos al día de inteligencia artificial. Y obviamente, si lo multiplicamos en una empresa y si lo multiplicamos en la parte gubernamental, en la parte de automatización, nos ahorra mucho trabajo, siempre y cuando esté supervisado. Porque no podemos... De hecho, hay un límite en la inteligencia artificial en donde no podemos entregarle demasiado control, porque se alucina en un momento y no quiero decirles qué pasa. Imagínate tener el control de las bombas nucleares en la inteligencia artificial. No, impensable. Exactamente, sí, definitivamente creo que aquí también puede entrar la parte de ciberseguridad.
cuando hablamos de ciberseguridad, bueno, al menos a mí se me imagina la Casa Blanca y el Force One, ¿no? Y así cosas. Pero exactamente, creo que hablando de ciberseguridad como pymes, a veces creemos que no lo necesitamos y simplemente ayer antier la plataforma X sufrió por ahí ese gran hackeo, ¿no? Y por ahí Sí. esos problemas. Pero yo como pyme, ¿qué medidas puedo implementar? Digo, además de buscarte a ti también para que me asesores, ¿qué otras acciones podría yo implementar como pyme? Fíjate que es también muy interesante y nos llenamos de recomendaciones para el usuario y estamos recargándonos como control compensatorio de la ciberseguridad en el usuario. Le decimos, no entres a esta liga, no bajes este archivo, no abras este correo, fíjate que el dominio. Y si nos ponemos a pensar, estaba haciendo un análisis y hay cerca de 37 recomendaciones diferentes que le pedimos al usuario que tenga cuidado. Cada vez que abre una liga que llegó a través de MSN, de un mensaje de texto o de un mensaje de WhatsApp, le decimos, pero ¿cómo se te ocurrió? ¿Qué no viste que la liga? No lo vio. Son 37 cosas que tiene que ver y no las sabe todas. Sabrá algunas. Nosotros como expertos en ciberseguridad tampoco las vemos o no lo analizamos al mismo tiempo. No tenemos esa velocidad. Imagínense, 100 correos que llega en un día y estar viendo 37 cosas y recomendaciones, pues no acabamos. sí. Tenemos que ayudarnos de algo, de sistemas que nos ayuden en eso. No necesariamente tiene que ser inteligencia artificial, pero sí asistidas por. Recordemos que la inteligencia artificial no es solamente ese mundo en donde hay un razonamiento, un nuevo conocimiento que va a tener la inteligencia artificial. También hay algo llamado Machine Learning, que es parte de la inteligencia artificial, y es como los equipos de cómputo o los sistemas no tienen que aprender un nuevo conocimiento, sino simplemente guiarse por, en promedio, lo que está sucediendo. Y eso no va a hacer que haya desviaciones. Entonces, hay muchos sistemas que ya podemos usar para nuestra protección. Ejemplo, en el sexenio de Peña Nieto hubo un hackeo general hacia o un espionaje a nivel político hacia muchos miembros del Congreso y de la oposición con un software llamado Pegasus. Y se les espiaba conversaciones, se les hacía gran cantidad de intervención en sus equipos. Pero no quiere decir que debemos ser vulnerables siempre. Si yo les dijera que tener protegidos sus equipos, su teléfono y su estación de trabajo cuesta menos de lo que cuesta un pan dulce de la Comer al día. Súper. A eso quería llegar mi segunda pregunta. Muy bien. Porque, o sea, les decía, me suena al Force One y a la Casa Blanca y todo, pero por ahí hablabas alguna vez de los activos digitales que tenemos. Sí. Y entonces como empresa, a veces minimizamos el valor que tiene nuestra información y también aquella rotación que se puede dar, ¿no? Sí. Y entonces, obviamente todos los empleados no les vamos a decir antes de que entren, dejen sus teléfonos, ¿no? Sí. Pues eso sería pues absurdo y tampoco pues sería padre. Y un clima laboral muy malo. Pero sí podemos, pues, aplicar la ciberseguridad en una empresa pequeña, mediana, porque no sabemos los datos que están circulando en la red, quién los está viendo o a quién le van a servir. Exacto. Fíjate que voy a empezar con, digamos, un vector de ataque. Y ahí nos vamos a pasar a la parte de la ciberseguridad a nivel PYME. Uno de los vectores de ataque más comunes que existen es nuestro teléfono celular. Porque el teléfono celular lo tenemos prendido todo el tiempo, todo el día, toda la noche, y lo andamos metiendo en todos lados y anda circulando en todas las redes, protegidas o no protegidas. Entonces es el vector de ataque más efectivo, aunque no le suceda de principio nada. Sí le puede suceder, sí hay malware para teléfonos celulares, pero principalmente hay para Windows o para Mac. Entonces, si nosotros andamos con el teléfono, lo primero que se infecta pues, es nuestro teléfono.
con algo que descarguemos, algo que nos pasen, algo que nos transfieran, algo que bajemos por correo. Y después lo andamos conectando en la estación para bajar ese mismo archivo o muchos otros. Y ahí contaminamos nuestros activos. Ajá. Pero entonces la pregunta sigue siendo cómo protegernos. No es ni difícil ni caro. Hay seguridad que es simétrica al presupuesto y que nos puede defender del mismo nivel. Con ese mismo nivel con el que se defienden empresas como el Carrier, como empresas como Telmex, como Telefónica, como British Telecom, que protegen sus activos que están siendo atacados todo el tiempo. Con esos mismos sistemas podemos proteger nuestra pyme y no tienen que ser esos equipos gigantes que tiene Carrier. Hay a medida de todas las empresas, y incluso empresas donde son 2 personas, un despacho de abogados, por ejemplo. Un despacho, una consultora, o sea, imagínense la información que manejan, ustedes que manejan precios, costos, modelos, nuevos proyectos y demás. A veces ni siquiera a lo mejor nos damos cuenta de que estamos, o sea, que nuestra información está por allí, vulnerable y demás. Entonces, pero Víctor, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Cómo puedes ayudar a nuestros empresarios y a nuestras empresarias? Con mucho gusto. Y antes, nuestra empresa es un despacho de ciberseguridad, se llama RGN Consulting. Inició en el Estado de México y desde hace cerca de 15 años estamos atendiendo a clientes y data centers aquí en Querétaro. Y obviamente queremos atender a todos los demás, precisamente por una razón. Cuando estás hablando de una pyme o una MIPYME, es difícil encontrarlas e ir a ofrecer el producto, porque la capilaridad es demasiada. Pero sí pueden acercarse a nosotros. Les pasamos nuestro correo electrónico, es ra-medioconsulting.com.mx. Nuestro WhatsApp es el 55 18 80 55 76. Y con mucho gusto los podemos atender y direccionar a la persona indicada para que los ayude, porque la empresa a la que representamos, las 2 empresas a las que representamos con nuestros productos, los hemos probado y nosotros los usamos dentro de nuestros activos y por eso los recomendamos. Es difícil ver que alguien llegue y haga una recomendación y te diga, mira, yo lo uso en mi propio equipo y te reto. Y muchas veces no nos lo creen. Yo les puedo decir con los ojos cerrados que si en este momento llega a mi computadora personal, a mi correo personal, un correo que tiene un archivo PDF y que sabiendo que está contaminado, yo tengo la capacidad en mi equipo de descargarlo y que no afecte absolutamente nada de mi equipo. O sea, a ese nivel podemos llegar. Yo se los recomiendo con mucho gusto, porque yo lo uso, porque yo lo he hecho, porque yo he hecho los demos, y lo hacemos porque la gente no nos cree a veces cuando decimos, eres invulnerable, puedes llegar a ser invulnerable. No, nadie es invulnerable. Sí, si sigues mis recomendaciones, puedes llegar a hacerlo y te lo puedo garantizar sin ningún problema. Contra ataques los más violentos y evasivos, podemos llegar a tenerlo. Excelente, y además algo ahorita que acabas de decir es, ¿a quién no le ha pasado que tenemos en la mente de no abrir los desconocidos, no los que dice nuestra antivirus puede ser peligroso y aún así le damos, aún así lo abrimos? Entonces, si ya tenemos esta seguridad, aunque lo abramos, no va a pasar nada. Exacto. Esta solución, fíjate lo interesante que tiene, además de ser una solución con un antivirus, además de tener esa solución de antivirus en tu equipo, tiene otros muchos controles compensatorios y te los voy a repetir rápidamente o explicar rápidamente de manera lo más sencillo posible. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos una descarga, llamamos a ese tipo de ataques un ataque de día cero, porque alguien pudo haber construido o fabricado un virus, un malware, y la empresa de antivirus no tiene la vacuna, porque lo acaba de hacer hoy. ¿Cómo te defiendes contra eso? Bueno, antes de descargarlo,
Nosotros tenemos la capacidad de mandarlo a la nube y en la nube, en el sandbox de Checkpoint, se hace el análisis y te lo manda en menos de 2 minutos. Ya te lo tienes sanitizado completamente y puedes confiar en él. Uh-huh. ¿Qué pasa si lo instalas y ya tenías un malware instalado antes? ¿Qué haces con él? A veces es demasiado evasivo y no lo puedes sanitizar de la misma forma que se hace en la nube. Entonces hay otros controles compensatorios. Uno de ellos es el anti-exploit. Lo que hace es bloquear que cualquier programa que esté trabajando en tu computadora explote alguna vulnerabilidad. Cuando haces ese bloqueo, el malware lo que hace es tratar de copiarse a otro equipo. Entonces, otro control compensatorio es el Behavioral Guard, que lo que hace es evitar que trate de migrar a otro equipo. Entonces, lo que hace es, bueno, pues entonces voy a hacer mis diabluras y empiezo a cifrar la información de esa computadora. No, lo bloquea y si es necesario, revierte el cifrado que haga. Entonces dice, bueno, entonces, ¿qué puedo hacer? Dice el malware, porque es a control remoto. Entonces voy a ver qué puedo hacer. Trata de salir por el mismo lugar por donde salimos nosotros a internet, porque la máquina no sabe que somos nosotros o si es un malware que se está actuando, y entonces lo bloquea con algo llamado antibot. Entonces bloquea la comunicación. Entonces está bloqueando todo lo que trata de hacer, que es diferente a lo que un usuario podría hacer. Okay. Entonces, ahí ese control compensatorio bloquea cualquier ataque que llegues a tener. No, bueno, entonces, pues definitivamente, y también, ojo, no queremos causar alarma, no, por supuesto que no. La ciberseguridad es la tranquilidad, porque ¿a poco no les ha llegado el correo o el WhatsApp de quién sabe de quién y cómo obtuvo mis datos personales? No sabemos. Entonces, la verdad es que nuestros datos personales cuando andan en la nube, en el espacio, pues pueden servir para muchas cosas y ni siquiera nos damos cuenta. Y así la información que ustedes tienen en sus empresas, que es valiosa porque pues es su información, es importante tenerla segura. Exactamente. Quiero comentarles para ir finalizando, la raíz etimológica de seguridad viene de secura, que significa sin miedo. Okay. Nosotros en la empresa tenemos la capacidad de abrir un archivo sin miedo. Si la respuesta es no, entonces háblenos, nosotros los podemos orientar. Si la respuesta es sí, los felicito, porque así debe ser. Tenemos que tener esa capacidad de... No quiere decir que tenemos que ser libres de hacer lo que queramos en el equipo de cómputo, no. Sí. Tenemos que seguir las recomendaciones, pero para lo que se nos pase, tenemos que tener un sistema de ciberseguridad eficaz. Así Exactamente, Víctor, pues muchísimas gracias por habernos acompañado y como siempre nosotros con esta cultura de prevención siempre es mejor eso y seguir avanzando con respeto, sin miedo, como tú comentas. Sin miedo y no es caro. Sobre todo. No es caro, es al alcance de todo el mundo. Pues les agradecemos que nos hayan acompañado y con ese compromiso de siempre traer invitados de valor, acérquense. De verdad, síganos en nuestras redes sociales y síganos comentando qué temas les gustaría que tratáramos aquí. Exactamente, ya saben, si se requiere la parte de ciberseguridad, inteligencia artificial, pues acérquense con los expertos. Y Víctor, muchísimas gracias, esperemos poder contar nuevamente contigo más adelante. Es un placer compartir con ustedes y con todo tu auditorio, toda la experiencia que tengamos. Eso es lo más importante, es lo más valioso, independientemente de los negocios que hagamos. Lo más importante es contar con conocimiento. Tenemos unos segundos más. Sí, claro. Antes de que se nos termine el programa. En el foro de tecnología de gobiernos digitales que se realizó en diciembre en Bloque, me estaba comentando el jefe de ciberseguridad del gobierno del estado, que yo le pregunté, ¿qué puedo hacer por el estado? ¿Qué podemos hacer por el estado en la parte de ciberseguridad? A lo mejor en las grandes empresas ya tienen sus sistemas, ya tienen su solución, en el gobierno también. ¿Qué podemos hacer entonces? Y me dijo muy claramente, ayúdame con las pymes. Las pymes les hace falta mucho, les hace falta esa confianza, les hace falta tener al alcance sistemas de ciberseguridad y con mucho gusto los vamos a ayudar. Para eso estamos aquí.
Excelente, pues, ¿Qué más? ¿qué más? Muchísimas gracias. Que pasen una excelente noche. Gracias, hasta la próxima. Fuerte abrazo.